La semana que finaliza se anunció un pacto nacional por la seguridad vial, luego del lamentable accidente de un bus de la cooperativa La Maná, en el que murieron calcinadas 14 personas. La iniciativa busca avanzar en el objetivo de vías, vehículos y usuarios seguros y una más efectiva respuesta ante los siniestros. También en materia local, los medios públicos del Ecuador buscan refrescar su agenda editorial y fortalecerse con el propósito de ser autosustentables y que se abran a más voces ciudadanas. Esta semana fueron presentados en Guayaquil Fernando Larenas como director editorial de Diario El Telégrafo y Hernán Ramos como gerente editorial. El Consejo de Administración Legislativo resolvió archivar el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Mientras que en materia internacional, Venezuela vivió este jueves un paro cívico nacional. Nuevamente la violencia se hizo presente y se registraron al menos 2 víctimas mortales, aunque desde la oposición se denunciaron 2 personas más que fallecieron. Y en deportes, el Ecuador sigue celebrando el triunfo de Glenda Morejón en el Mundial Sub-18 de atletismo, celebrado en Nairobi. La deportista fue recibida el pasado miércoles en Ibarra, su ciudad. Amigos, sean bienvenidos. Iniciamos aquí las voces de la semana. Como lo anticipamos, la presente semana inició con las investigaciones luego del accidente de tránsito de un bus de la cooperativa La Maná en la vía Aloac-Santo Domingo. En el hecho perdieron la vida 14 personas y se contabilizaron alrededor de 30 heridos. Ya ha sido intervenido quirúrgicamente por un politrauma más masivo con mayores daños. Este paciente tiene un pronóstico reservado al momento y está en terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo. Distintas afectaciones a distintos sistemas, también lesiones a nivel de tejidos blandos múltiples. La Agencia Nacional de Tránsito dispuso acciones inmediatas contra la Cooperativa de Transporte La Maná. A mitad de semana se confirmó su suspensión. Hay datos que llaman la atención poderosamente. Por ejemplo, el conductor de la unidad que sufrió el accidente registraba más de 50 infracciones de tránsito desde 2011. Debemos tomar medidas radicales en este sentido. Por ejemplo, se ha analizado la posibilidad de incrementar o hacer más duras las penas en este caso. Tampoco nos temblará la mano el momento de tener que sancionar a quienes premeditadamente incumplen con la normativa vigente. Los ministros del Interior, César Navas, y de Transporte, Paul Granda, junto al director de la Agencia Nacional de Tránsito, anunciaron la tarde del jueves un pacto nacional por la seguridad vial, que incluye diversas iniciativas destinadas a reducir los accidentes. Se busca el respaldo de todas las federaciones nacionales de transporte y, por supuesto, de los conductores. Aquí vale la pena decir que hay un eje transversal que es fundamental y que queremos plantearle a la ciudadanía de manera pública, el de la corresponsabilidad. Tenemos un dato que vale la pena que ustedes conozcan. El 87% del porcentaje de accidentes es o son vehículos privados. Debemos caminar hacia la implementación de políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo, producto de este gran pacto que se ha convocado y que se está convocando por la seguridad vial. La Agencia Nacional emitió un oficio circular dirigido a todos los gobiernos autónomos descentralizados, exhortando a que la revisión técnica vehicular en la salida de las terminales sea realizada de manera exhaustiva y que no se permita que ningún vehículo pueda salir sin esta revisión. Y como ya lo mencionamos, el Consejo de Administración de la Legislatura hizo pública su decisión de archivar por falta de pruebas el pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. 5 de 7 asambleístas se inclinaron por esa opción. Y 2 en contra, tomó la decisión de archivar este juicio político contra el vicepresidente de la República. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República no tiene ninguna validez, ya que la misma, reitero, ha sido obtenida probablemente de manera ilegal y no puede constituir, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra ley, prueba alguna en el marco del debido proceso. El laudo en el caso Caminosca lo presentó el interpelante en fotocopias que no tenían valor de prueba. No le correspondía al CAL
valorar ni sustanciar las pruebas. Nosotros hemos actuado en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. El pasado jueves se realizó en Parcayacu la ceremonia de ascenso de 6 nuevos generales de la Policía Nacional. En el grupo destacó la presencia de Tania Varela, quien acredita más de 30 años de experiencia y se convirtió en la tercera mujer en alcanzar el grado de general. Esta carrera se imagina hace 33 años un anuncio en el periódico. Me llamó la atención y cuando lo vi dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer en la vida, este es mi proyecto de vida. Pues bueno, estoy como comandante de la zona 5 que hoy tengo bajo mi responsabilidad el control de los 22 cantones del Guayas. El presidente Lenín Moreno encabezó la ceremonia de ascenso de oficiales en la Policía Nacional. Allí ratificó su confianza en esa institución y en las Fuerzas Armadas y agradeció a los miembros de la policía por su trabajo y sacrificio diarios. Quiero expresar mi profunda admiración para los 45.000 policías que tiene el Ecuador. Todos ellos, ejemplo de entrega y de valor. Confíen plenamente en su gobierno, que siempre estará también pendiente del sacrificio y de la entrega de ustedes. Generales, reciban nuestro respeto por ser parte de una institución comprometida con las causas nacionales. Tengan la certeza de que entre nosotros existirá una relación de diálogo permanente. Ya lo he dicho yo, nada para ustedes sin ustedes. Este jueves se hicieron oficiales en Guayaquil las designaciones de Fernando Larenas y Hernán Ramos como director editorial de Diario El Telégrafo y gerente editorial de los medios públicos. El nuevo gerente general de los medios públicos, Andrés Michelena, expresó el compromiso de que sean autosustentables en no más de 4 años, incluyentes a todos los sectores del país y que alcancen mayor credibilidad. Permitan ejercer el derecho a todas las voces, tanto críticas como positivas. Y obviamente eso nos mejora la calidad, nos mejora la credibilidad y con eso podemos ser medios que podamos competir con cualquier medio de comunicación, tanto del país como de América Latina. Representantes de la directiva de Alianza País sostuvieron la noche del jueves una larga reunión en la que se ratificó el apoyo al proyecto político para su fortalecimiento. En la cita también se ratificó que quien tiene la potestad para cualquier designación es el presidente de la República. La perspectiva futuro del proyecto y del gobierno requieren unidad, debate interno, respeto y la democracia lógica de un movimiento político. Hay apertura para recoger una serie de criterios, pero claramente quien tiene la facultad absoluta de hacer los nombramientos es el presidente de la República y eso es lo que se respetará. Aquí está todo el batallón de la Revolución Ciudadana para defender el proyecto de la revolución. No nos permitiremos retrocesos y un movimiento político que además de ser unitario va a fortalecer las bases estructurales en cada uno de los territorios del Ecuador. Estamos en el diálogo interno y este diálogo interno sirve justamente para que las alertas puedan ser tomadas en cuenta por el presidente y por los ministros para la toma de decisión de sus equipos territoriales. Uno de los temas que más fuerza tuvo esta semana en materia informativa fue el de la vivienda. El pasado miércoles, el presidente Lenín Moreno visitó los terrenos donde se prevé construir la misión Casa para Todos en Quito. El prefecto de Pichincha confirmó la entrega en donación de 20 hectáreas para la construcción de unas 5.000 casas. En las cuales personas con ingresos no más allá de $2 diarios van a tener la oportunidad de tener una vivienda digna. Lo que queremos es trabajar al lado, lo que queremos es apoyar, lo que queremos es ser parte de la construcción de la realidad de este sueño de tener la patria diferente que se viene construyendo desde hace 10 años. Esta es la muestra del compromiso de la prefectura, del querido Gustavo. Así lo tenemos en cientos de alcaldes, así lo tenemos en cientos de todos los prefectos del país. Lenín Moreno también confirmó esta semana que desde el 1 de agosto próximo 5.000 personas de la tercera edad serán las primeras beneficiarias de pensiones asistenciales como parte del programa Mis Mejores Años que lleva adelante el gobierno tras una oferta de campaña para las personas más vulnerables de la sociedad. Este jueves visitó el Centro de Atención para Adultos Mayores de la Fundación Tierra Nueva, que fue una iniciativa del sacerdote ya fallecido José Carolo. La situación es difícil, pero los primeros atendidos serán ustedes. Para el día 1 de agosto, para no demorarnos más, porque para luego es tarde, para el 1 de agosto ya tendremos los primeros 5.000 beneficiarios. Y así progresivamente, mediante se va a levantar el registro social, se va a ir aumentando las personas que van a percibir esta pensión. La sociedad debe ser grata,
grata con quienes le han servido y que en este momento necesitan una respuesta también por parte de la sociedad. Necesitan alimento, necesitan tratamiento gerontológico, necesitan un seguro social. También sí es bueno lo que nos van a dar, ojalá Diosito nos ayude y que el señor presidente nos ayude también. Muy bien, muy bueno, sí. Que Dios le bendiga al presidente, que le dé vida y salud más. Representantes de barrios de Quito solicitaron esta semana a la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral la revocatoria del mandato del alcalde Mauricio Rodas. Cuestionaron la falta de planificación e inacción en el municipio de esta ciudad. Es que quieren saber cómo está Quito, vayan a los barrios, vayan y vean cómo está la calle Ríos del contraflujo, vayan y vean los baches, vayan y vean toda la implementación, la falta de mecanismos de diálogo y de participación. Para quiteñas y quiteños, todos quienes estamos viviendo en la ciudad, sabemos que esto es una situación invivible. El señor Rodas, como lo demostraremos, ha incumplido varias de sus propuestas que constan en el plan de trabajo. No vemos que haya un cambio y las expectativas por este alcalde fueron grandes. Nosotros revisaremos si cumple con la norma, ¿no es cierto? Y posteriormente comunicaremos a la autoridad en cuestión, en este rato el alcalde de Quito, para que en términos de 7 días proceda a descargar y nosotros armaremos un expediente en el términos de 48 horas y enviaremos al Pleno del Consejo Nacional Electoral, quien tomará las decisiones correspondientes de acuerdo a la norma. Estamos de vuelta aquí junto a las voces de la semana. En el programa Pulso Político se analizaron los esfuerzos que se hacen desde el Ejecutivo para avanzar en la lucha contra la violencia de género. Margarita Carranco, representante de Nosotras por la Democracia, Rocío Rosero, exdirectora del Consejo Nacional de las Mujeres, Viviana Aido, representante de ONU Mujeres para el Ecuador, y el docente de Flaxo, Fernando Carrión, estuvieron presentes en este espacio. El tema de la violencia es un tema cultural, estructural y sistémico. Y cuando, digamos, abordamos el tema de la violencia, lo abordamos hacia las consecuencias de la violencia, pero no hacia las causas fundamentales de la violencia. Y que creo que es bien importante que el Estado tome, digamos, con responsabilidad en el marco de los diálogos que se han abierto, pero con rutas concretas, con metas concretas por año, con recursos económicos. Esa es decisión política. Decisión política sin recursos económicos no existe. Decisión política con recursos. Y este es un problema del Estado que tiene que resolver la sociedad civil con una participación activa, porque si no participa la sociedad civil que trasciende los gobiernos, o sea, venimos con experiencias, muchísimas mujeres, de lucha con respecto a al tema de la no violencia hacia las mujeres. Entonces, la sociedad civil, el Estado, la empresa privada, los gobiernos locales tienen muchísimas responsabilidades. No vamos a sacar este problema, no lo vamos a reducir estos índices. Creo que hay necesidad de esta voluntad política y hay que trabajar, digamos, de urgencia con toda la responsabilidad de la familia, de la comunidad, los medios de comunicación que se encargan muchas veces en los mensajes de ratificar estas relaciones de poder, más no de trabajar cómo hacer para que yo no mande el mensaje equivocado de que la violencia es normal y natural. Hay que desnaturalizar el machismo desde el sistema educativo, desde la familia, los medios de comunicación, la comunidad, los gobiernos locales. Estructural, el Estado tiene que mandar mensajes más horizontales de administración, mucho más cooperativos, mucho más horizontales, que permitan mandar un mensaje que las cosas se hacen discutiendo, hablando, escuchándonos y no ordenando, disponiendo, porque estás mandando un mensaje estructural de que ese es el camino para el tema de la convivencia ciudadana, cuando la convivencia se hace de manera distinta. Lograr un buen vivir sin crear espacios de un buen convivir sería prácticamente un error. Pero Margarita, Rocío, me dice, el tema pasa por un tema cultural, de un comportamiento cultural. Pensar que cada 18 segundos una mujer es agredida en alguna forma de violencia y que el 50% de los países con mayores indicadores de violencia se encuentra concentrado en Latinoamérica y el Caribe, ¿refleja y avala ese tema de comportamiento cultural? Bueno, lamentablemente es un problema, tal como lo ha señalado Margarita, que tiene origen en esa jerarquía
del patriarcado, ¿no es cierto? En una cultura que está basada en los privilegios de los hombres y en la subordinación y discriminación de las mujeres. Y esas discriminaciones, no solo, digamos, las violencias, todas ellas, en todos los ámbitos, privado, público, político, mediático, y todos los tipos de violencia, física, psicológica, sexual, son tipos de violencias que se están produciendo y reproduciendo en ese esquema de privilegios, en todos los ámbitos y en todos los lugares de la sociedad. Entonces, esto quiere decir que hay la necesidad efectivamente de hacer un cambio de patrones socioculturales para revertir estas asimetrías y hay que basarse en lo que los estados signatarios de Naciones Unidas, de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, ya lo han hecho y es el caso del Ecuador. El Ecuador ha adherido a las declaraciones más importantes sobre violencia contra la mujer, es signatario de la Carta Magna de las Mujeres, de la CEDAW, de la Convención Belém do Pará, que son los instrumentos más importantes. Y lo que nos ha faltado ciertamente durante estos últimos 10 años, lamentablemente, es que el Estado asuma esa responsabilidad de ser garante y protector de los derechos de las mujeres. Desde la política pública y desde los modelos de gestión. Exacto, desde la política pública, desde los modelos de gestión, pero también desde los imaginarios que se transmitieron cotidianamente en las sabatinas, en las cadenas nacionales, un conjunto de violencias simbólicas, mediáticas, que denigraron la dignidad y la vida de las mujeres. Esto pues hay que revertir. Esto implica un trabajo tesonero, una decisión política que no es solo la apertura al diálogo, se requiere una muy buena evaluación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, se requiere una ley integral para la protección de las mujeres y las niñas, es decir, el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es un elemento sustantivo de la democracia. Pero hay que trabajar, y permíteme, Rocío, ir donde Viviana. Fernando, no me estoy olvidando de ti, cuidado, me vas a acusar de violencia de género masculino. Pero quiero ir terminando estas ideas. Pero, a ver, hemos hablado de temas culturales, hemos hablado de un sistema y un esquema de privilegios más allá de que existen suscripciones y adhesiones a protocolos, convenciones, foros, etcétera, etcétera. Pero entonces, si estamos hablando de estos dos rubros fundamentalmente, cultural y esquemas de privilegios, me lleva a la siguiente inquietud. Tenemos entonces como política pública trabajar en una nueva conformación del concepto y educación de masculinidad. Viviana. Sí, sin duda. Yo creo que tanto Margarita como Rocío están dando en el clavo a la hora de decir que este es un tema que está basado en la desigualdad estructural en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Y creo que se han dado pasos importantes con la tipificación del femicidio, con el hecho de incorporarlo en el Código Penal, porque puede reducir la impunidad, pero no basta con eso, hay que trabajar de manera muchísimo más integral. La lucha contra esta forma de violencia tiene que verse desde diferentes esferas, hay que trabajar en prevención, en educación, desde las edades más tempranas, pero también con los adultos. Hay que trabajar contra la violencia simbólica desde los medios de comunicación, creando un imaginario completamente diferente del que tenemos, y desde luego hay que trabajar con los hombres. No podemos permanentemente dirigirnos a las mujeres, incluso en el tipo de campañas de sensibilización que se realizan a veces, nos dirigimos a las mujeres. Cuídese, protéjase, no, tenemos que trabajar también con los hombres y dirigir el mensaje hacia ellos, que eso creo que ha faltado bastante en numerosas ocasiones. Dejar de culpabilizar a las víctimas de una vez por todas. O sea, no es justificable en ningún caso el hecho de una violación por lo que llevaba puesto, si llevaba minifalda, si estaba a altas horas de la madrugada en la calle, y todo ese tipo de violencia simbólica también se reproduce a la hora de retransmitir estas noticias por parte de los medios, ¿no? También hay que trabajar mucho en esto, en las redes sociales, las nuevas formas de violencia que se están dando, a las que son tan vulnerables, sobre todo las chicas más jóvenes, las adolescentes. Es decir, son muchísimos ámbitos, muchísimas formas de violencia, pero todas basadas en el hecho
de ser mujer. Y eso es importante también no perderlo de vista. Ahora, quiero un poco profundizar en este tema de la simbología y en el tema de los medios de comunicación, porque yo sí considero que los medios de comunicación y quienes hacemos comunicación a través de la señal que podemos amplificar nuestra voz y nuestras opiniones, tenemos una gran responsabilidad de orientar a la ciudadanía. El tema de la simbología es tremendamente preocupante, porque a través de los años y a través de la historia de la humanidad, en las distintas fases de comunicación y de medios que ha tenido la historia de la humanidad, ha construido un imaginario de mujer objeto y no mujer sujeto. El problema es que todavía los medios de comunicación están construyendo ese imaginario maldito, y perdónenme el adjetivo calificativo, maldito, pero estoy en un horario nocturno. Viviana, ¿cómo entonces corregir eso? Acá se ha intentado hacerlo a través de una ley orgánica de comunicación, pero que lamentablemente por la coyuntura política y por la politización de todo en el país, un poco no ha funcionado en esos términos. Bueno, hay que trabajar en esa prevención, en esa sensibilización y educación de los diferentes actores que tienen parte de la responsabilidad para la lucha contra esta forma de violencia, que es el Estado, por supuesto, a todos los niveles, no solo a nivel central, sino también a nivel provincial y local, y también es el sector privado, la sociedad civil, los medios de comunicación. Hay que apelar a esa corresponsabilidad entre los diferentes actores, porque todos tenemos que formar parte. Queremos ir contra la impunidad, por supuesto, pero también contra la impunidad social. O sea, ¿cómo se tolera este tipo de violencia? ¿Cómo vemos el acoso en los autobuses públicos o en el transporte y la gente no hace absolutamente nada? ¿Cómo se escuchan los golpes en el apartamento de al lado y ni siquiera se toca el timbre o se levanta el teléfono para llamar a la policía para denunciar qué es lo que está sucediendo en el apartamento de al lado? Todos tenemos parte de la responsabilidad. Los medios de comunicación, por supuesto, porque son los encargados también de transmitir la información y ellos pueden de alguna manera ayudarnos a romper con tantos estereotipos. Ahora, no nos olvidemos de algo, creo que hay una voluntad política clara de avanzar en el ámbito de la prevención, de la educación, y ahí estaremos todas y todos arropando ese esfuerzo, pero a veces es fácil cambiar una ley, solamente hace falta una mayoría de la Asamblea, pero es muchísimo más difícil cambiar las mentalidades. Realmente creo que aquí se trata de un cambio cultural importante el que tiene que producirse y son siglos de ventaja los que la desigualdad nos lleva, ¿no? Y realmente estamos en muy pocos años, son pocas décadas las que llevamos trabajando contra el machismo, contra el patriarcado y de manera clara con políticas públicas frente a esto. Pero vamos a seguir desarrollando. Permítanme, con la licencia de ustedes, damas, ir ahora sí donde el caballero, Fernando. Ese color azul te queda muy bien, por cierto. El Emelec, me refiero. Yo sé que es ligado. Pero bueno. Ese es el tipo de comentario que normalmente soportamos las mujeres. Para que veas cómo Para que veas. Hasta rojo te ha puesto. ¿Cómo lo voy a poner? Claro. Bueno, vamos a lo siguiente. Quiero apalancarme en algo que ha dicho Viviana. Cuando existe el acoso, cuando existe el ruido de violentación en la puerta o en el departamento de la vecindad, etcétera, etcétera, esto me lleva a una pregunta, y tú eres experto en temas de ciudades, en temas de urbanismo. Uno de los principales problemas será que nos hemos olvidado de construir comunidad en Latinoamérica y el Caribe, que nos hemos vuelto muy individualistas. Antes, con el desarrollo de la comunidad, no sé si tú lo sentías cuando eras pequeño, pero yo sí lo sentí, nos cuidábamos los unos a los otros, nos protegíamos los unos a los otros. Ese concepto de comunidad que se ha ido perdiendo por la evolución, por la globalización, por la dinámica del llamado progreso, ¿puede ser una de las causas, Fernando? Bueno, en primer lugar, obviamente agradecer la invitación que me has formulado, Carlos, para poder estar aquí en esta reunión. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Viviana que es necesario que en estos debates podamos estar de manera conjunta, porque la violencia de género es un problema de una relación, no es de uno solo de los polos, sino del conjunto de la relación. Entonces, en primer lugar, agradecer, porque me parece que eso introduce obviamente la posibilidad de interpelar esta situación. Una segunda cosa que me parece que es fundamental es que justamente en esta semana el presidente Moreno ha convocado a uno de los diálogos alrededor del tema del femicidio y de la violencia de género. Y me parece que esta es una oportunidad que no se la puede dejar pasar en alto. Creo que esto podría dar lugar a tener por primera vez una política firme, fuerte, sólida sobre el tema de la violencia de género que pueda convertirse en una política de Estado. Porque si los actores distintos que son convocados para este diálogo asisten,
Eso va a significar que esa política surge de ellos mismos, de estos actores, y ellos lo van a defender. De tal manera que si cambia de gobierno, esa política puede sostenerse. Justamente una característica de la política de Estado es la posibilidad de mantener esa política durante varios años, décadas, y este es un tema que no se puede revertir de un día para otro. Este es un tema de muchísimos años. Una tercera cuestión que me parece que es clave también señalar, y que bueno, ustedes ya lo han planteado, el tema de la violencia de género, si bien surge de la diferencia sexual, ese no es un problema en sí mismo, sino que el problema surge cuando se empieza a construir la desvalorización de lo femenino bajo distintas formas, que son culturales sí, pero no exclusivamente culturales. Es una desvalorización que viene desde lo económico, viene desde lo político, viene desde lo cultural, viene desde lo social. Y entonces ahí se empiezan a producir las asimetrías de poder, las asimetrías que terminan justamente generando este tipo de hechos delictivos, estos hechos de violencia. Y aquí obviamente surge, a partir de una definición de estas características, surgen las políticas. Lo que se busca es equidad. Lo que se busca no es que haya una eliminación de las diferencias, porque el sexo va a seguir existiendo, va a mantenerse. Pero lo que sí tiene que desaparecer es la inequidad, que es uno de los puntos claves dentro de una política que pretenda disminuir la violencia de género. Lo otro que me parece a mí clave también es que en el tema de la violencia de género hay una interseccionalidad con distintos ámbitos. Por ejemplo, estuve revisando algunas cifras respecto de la violencia en los sectores indígenas. La población femenina en la serranía ecuatoriana, donde están un grupo importante de pueblos y nacionalidades indígenas, es donde mayor cantidad de violencia natural, entre comillas, existe. Porque ahí se ha naturalizado desde la perspectiva cultural. Y entonces aquí lo que implica, y ahí obviamente con lo que decía Margarita es muy claro, hay que romper esa lógica cultural sobre la cual están fundadas las relaciones. Y ahí, de lo que estuve viendo los datos, casi el 69% de las mujeres de estos pueblos y nacionalidades han tenido algún hecho de violencia durante su vida, que es bastante distinto a lo que ocurre en otros sectores. Lo mismo respecto, no solo a la cuestión étnica, sino, por ejemplo, respecto de la cuestión de los grupos etarios. Es muy distinta la violencia que recibe una niña. Vi un dato que me dejó altamente preocupado. Entre 3 y 4 niñas sufren violaciones en el Ecuador al día. ¿Entre 3 a 4 niñas al día? Al día. ¿En Ecuador? En Ecuador. Es un dato, pero impresionante, que es de una publicación que acaba de salir impulsada por Plan Internacional, que es distinto, por ejemplo, a la violencia, que puede ser la misma violación de una mujer. Entonces, estas interseccionalidades yo creo que también se debe incorporar. Por eso es que cuando uno pretende hacer un diseño de una política pública en este ámbito, son múltiples las dimensiones a través de las cuales uno tiene que trabajar. Y por eso reitero que esta propuesta que ha hecho el presidente Moreno me parece muy buena, porque ahí van a aparecer justamente estas situaciones. Una cosa es plantear una política de violencia de género desde los municipios, otra distinta plantear desde el gobierno nacional. ¿Y por qué distinto? Porque los gobiernos locales son distintos, porque el territorio no es igual. Entonces, me parece que eso, por lo menos de lo que he visto en esta semana... Son distintas, responden a culturas locales, regionales, etc. Exactamente. Tú pusiste también énfasis en el tema de la naturalización de las perspectivas de la cultura, hablaste de la posición de poder en ese sentido, pero ¿se está entonces conceptualizando todavía a la mujer como con un rol equivocado? Y digo esto porque hoy en día la mujer ha ganado terreno dentro de la vida de los países. O sea, tenemos mujeres que son líderes, mujeres que están en la política, mujeres que han sido secretarias de Estado, ministra, aquí tenemos el ejemplo de Viviana, mujeres que están liderando movimientos, mujeres que incluso en algunos países llegan a ocupar el puesto de primer mandatario, etcétera, etcétera. Pero todavía se ve inequidad, incluso en ciertos mensajes equivocados. Es decir, por ejemplo, en una organización empresarial, si la mujer tiene la misma posición que un hombre,
de acuerdo a estudios hechos por compañías especializadas de auditora, el ingreso de la mujer está inferior al del hombre. Esas son todavía cosas que hay que vencer, pero ¿por qué no vencemos en ese sentido? Porque ahí está la posición de poder dentro de estos imaginarios que se crean. Margarita. Las relaciones de poder subsisten y existen en todos los ámbitos. En el tema de derechos políticos, todavía nosotros consideramos que existe violencia de género. Cuando fui presidenta de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, rescatamos 40 casos de violencia contra alcaldesas, vicealcaldesas, concejalas, por sus líderes de partidos o por los alcaldes, sea de oposición o alcaldes de su propio partido. Es decir, las relaciones de poder subsisten. Hemos alcanzado, este es uno de los países más importantes que logró el tema de la paridad. Pero la paridad en sí sola no es el único, digamos, el único alcance que tenemos que llegar, sino para qué llegamos al espacio de poder y cómo ejercemos ese espacio de poder y cómo seguimos luchando contra la violencia política. Por eso, cuando Rocío habló de la ley contra las violencias, estamos saliendo no estamos hablando solo de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de la violencia pública, estamos hablando del acoso en el transporte público, de la violencia política, de la violencia obstétrica. Es decir, hay varias violencias que se producen alrededor de las mujeres. De la violencia psicológica que por lo general no se habla, pero es una de las mayores en términos de indicadores. El más alto porcentaje, según el censo que se desarrolló en el 2011, es la violencia psicológica. Dentro de eso hay un error de haberle tratado a la violencia psicológica como delito y no como contravención. Las impunidades alrededor de la violencia psicológica son altísimas. Hay tan cantidad de denuncias alrededor del tema, pero el abordaje judicial alrededor de la violencia psicológica no es el adecuado, el peritaje no existe profesionalmente, etcétera. Por lo tanto, estamos entrampados en el tema de la violencia psicológica. Yo creo que el abordaje del tema de la violencia, si no abordamos desde el enfoque de derechos, estamos perdidos, porque el enfoque tiene que ser completo e integral. Primero, la prevención. Hemos hablado de la prevención a través del tema educativo. O sea, cómo formamos nuevas generaciones que no naturalicen la violencia. El tema de educación en género es fundamental y es importante. En el tema, otro componente del enfoque de derechos es la creación de un sistema de protección a mujeres, yo no digo víctimas de violencia, le he cambiado, mujeres en situación de violencia, porque estoy lanzando un mensaje, situación temporal porque va a cambiar, ¿ya? Y luego un sistema de atención integral. Hemos mirado por mucho tiempo a la mujer en situación de violencia, la pérdida de su proyecto de vida, y nos hemos, preocupado porque esta mujer salga, que levante su autoestima, etcétera, etcétera. Pero si no regresamos a ver al agresor, si no lo regresamos a ver y si no atendemos también a ese hombre que está agrediendo y que es sistémico, por eso dije que también es sistémico, porque de atrás le viene, de 7 generaciones atrás, le viene toda una carga que perpetúa el tema. Viene de abuelos, de padres, agresores, y el hijo y el nieto, si no sana el sistema, si no tratamos el tema de la mujer en situación de violencia y al agresor para que deje de agredir y no se convierte en un femicida. Pero el tercer elemento fundamental son los niños, niñas y adolescentes, que si viven la violencia como natural, crecen en este ámbito y se vuelven igualmente golpeadores. Por su carga emocional que no ha sido atendida, empiezan a tener actitudes violentas desde niños, crecen con esa actitud violenta y terminan golpeando. Y la mujer en esa situación, digamos, de violencia, que se va con esa carga, si no se sana, las hijas van perpetuando esa situación. Por lo tanto, la creación de sistema integral, sistémico, nuevo. Nosotras, por la democracia, tenemos justamente una propuesta de atención integral sistémica. Vamos a mejorar de aquí en adelante. Por lo tanto, es llegar a la causa de la violencia y no solamente a la consecuencia. Vamos a esto. Estamos de vuelta, gracias por seguir junto a nosotros. El programa Mundo al Revés también pasó revista al tema de la violencia de género. La abogada especialista en género y derechos humanos, Jimena Cordero,
la ex asambleísta Gina Godoy, el defensor público de la Unidad de Víctimas Augusto Verduga, la activista Sara Salazar y el secretario ejecutivo del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, Billy Navarrete, interactuaron junto a Abraham Verduga. En lo que va del año, cada semana 3 mujeres mueren producto del femicidio en nuestro país. Y me decía Gina antes de arrancar que a veces las estadísticas pueden variar, ¿no? Porque es muy difícil identificar cuántos casos realmente se producen. Yo les quiero preguntar, y arrancamos con la única regla de este programa, la regla del minuto. Impresiones generales. ¿A qué se debe el incremento de los femicidios, de la violencia de género en nuestro país? Jimena. Bueno, antes que hablar del incremento, creo que tendríamos que hablar de que ahora realmente estamos empezando a hablar del tema con claridad, ¿verdad? Porque la tipificación contribuyó un poco a eso, a empezar a hablar de las muertes de las mujeres, por ser mujeres, por el ejercicio de poder, por una relación de dominación. Entonces, más que saber o decir que ha aumentado la cifra, porque antes simplemente no teníamos registro. En lo que contribuyó mucho en la tipificación es en tener registros y poder decir, estas mujeres están muriendo a manos de sus parejas, a manos de sus convivientes, por una relación de poder, por dominación, por odio, por discriminación. Entonces, es impactante y ahora como sociedad realmente estamos abriendo los ojos a una realidad que es de larga data. Invisibilizada. Sí, exacto, invisibilizada. Gina, su criterio. Completamente de acuerdo con lo que acaba de anotar Jimena, y quizás lo único que adicionaría es que pone en evidencia el uso deliberado de la fuerza. Y esto no es casualidad, es la historia de la humanidad, las relaciones de desigualdad, de discriminación, en cuanto a los lentes con los que se ha visto la figura femenina. Alda Facio dice que para poder mirar a la sociedad tenemos que ponernos los lentes púrpura, no solamente las mujeres, sino también los hombres, y así poder tener una mirada con perspectiva de género que nos permita identificar esas relaciones de desigualdad en las que históricamente las mujeres estamos no solamente en condiciones de desventaja, sino que somos justamente los sujetos que recibimos el impacto, la violencia, el acto fuerte que atenta contra nuestra integridad y, dados los números que desgraciadamente notamos, también acaba con nuestra vida. Augusto. Compartiendo el criterio de Jimena y Gina, yo creo que más allá de que se haya exacerbado la cifra, creo que ahora podemos visibilizar de mejor manera lo que está sucediendo. Y creo que esto obedece, bueno, el femicidio es como el polo extremo de una violencia generalizada que se conoce en nuestros días como violencia intrafamiliar, ¿no? Porque esto ocurre en la mayoría de las veces en el ámbito doméstico. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia sexual y por último, como digo, la más aberrante de todas estas manifestaciones de violencia es acabar con la vida de la mujer, ¿no? La censura extrema, ¿no? Es la censura total, es parte de la sociedad patriarcal en la que vivimos y por eso es que es tan importante el enfoque de género para poder comprender desde la propia institucionalidad cómo contrarrestar estas manifestaciones de violencia. Muy bien. Sara. Sí, evidentemente comparto el criterio de aquí mis compañeros, pero también esto nos hace notar de que este incremento genera un ejercicio reflexivo, genera un compromiso, genera retos, porque evidentemente existe quizás una distancia entre lo que hemos conseguido desde la normativa y lo que debemos de generar desde la cultura, de resignificar los espacios, transversalizar la educación en esta necesidad de establecer de que esta diferenciación, ¿verdad?, que contrapone lo femenino a lo masculino, este ejercicio de dominio biologizante, evidentemente nos genera la necesidad de establecer siempre nuevos rumbos. Y uno de ellos es generar la posibilidad de incluir dentro de la educación, desde la primaria, secundaria, universitaria, una cultura de género. Gracias, Sara. Billy. Sí, a mí me ha llamado la atención la manera como se ha planteado el problema en términos de terrorismo. Me ha parecido motivador la calificación de terrorismo a este fenómeno que no es nuevo, ¿no? Yo quisiera que consideremos que la naturaleza de la violencia con la que
con la que estamos, de la que estamos hablando. Esta violencia que es instrumental, esta violencia que sirve para, como aquí bien se lo ha dicho, someter a otro. No estamos hablando de patologías, no estamos hablando de ningún tipo de esquizofrenia por parte del perpetrador, psicosis, qué sé yo. Aquí estamos hablando del uso de la violencia, incluso de manera premeditada, para someter, en este caso, a el conviviente, la conviviente. Porque ese es el universo y ese es un poco tal vez la otra parte del concepto. Porque el fenómeno se circunscribe en el ambiente familiar, en términos generales, ¿no? Hay otras expresiones, obviamente, en el espacio público y demás, pero creo que se concentra buena parte en eso. Interesante. Y lo tercero, que es que esto tiene no una superficie delgada, sino más bien bastante profunda. Es un acumulado de muchas pequeñas fricciones que luego terminan en un hecho atroz. Y vamos a tratar de desmenuzar esos antecedentes, esa sucesión de eventos que nos llevan a discutir esta problemática, ¿no? Me parecía interesante lo que apuntaba Augusto, pero hablar de género resulta complicado, ¿no? Porque no es una definición, no es un concepto, es más bien una formación sociocultural, es una construcción. Yo me pregunto, y abrimos ya el debate, ¿hay variables que influyen en la violencia de género? Me refiero a circunstancias socioeconómicas, culturales, la educación tiene alguna incidencia, la generación tiene alguna incidencia. ¿Hay variables que influyen en esta problemática? Barra libre. Bueno, yo creo que habría básicamente, desde el estudio feminista, hay básicamente 4 elementos, por así decir, que atraviesan todo el estudio del enfoque de género. Uno es el elemento simbólico, por ejemplo, desde la tradición cristiano-católica. Nos enseñan, por ejemplo, esta figura sacralizada de la mujer, que es María, que representa la pureza, que representa la maternidad, ¿no? Por contraposición a ello tenemos la figura de Eva, que es la seducción, que es la tentación, y esta es la figura como censurada de la mujer, ¿no? Por ahí podemos tener otro elemento retórico, como decía el gran Eduardo Galeano, por ejemplo, que para elogiar a un prócer se dice que detrás de todo gran hombre hubo una mujer, ¿no? Reduciendo a la mujer a la simple condición de respaldo, de silla, ¿no? Y por último hay un elemento subjetivo, que es cómo nos percibimos nosotros mismos o qué roles asumimos nosotros en nuestro signo identitario, qué es para nosotros ser mujer, qué es para nosotros ser hombre, ¿no? Entonces, el género sí que es una construcción social, sobre cómo se relacionan estas diferencias entre los sexos, ¿no? El sexo es lo biológico, en tanto que el sexo es lo biológico, el género es cómo entendemos discursivamente esa interrelación entre hombre y mujer. La construcción del ser, también podríamos decirlo, pero de la mano también va esta construcción que se va reproduciendo de generación en generación. Y a propósito de lo que señalabas tú en cuanto si la educación tiene o no que ver, yo quisiera señalar que no hay nada que justifique un evento violento, absolutamente nada, ni la pobreza, ni el alcohol, ni las drogas, ni una patología, nada en absoluto. El momento que se utiliza la fuerza se está vulnerando derechos y eso acarrea una responsabilidad. Sin embargo, es fundamental la educación. Yo allí lo rescato y creo que mirar a la educación no solamente como el espacio o la práctica que se reproduce en el espacio formal, sino en la cotidianidad, o sea, desde el mismo inicio de la vida y de esta práctica de educar, de enseñar en el espacio más cercano, la familia, hay un rol fundamental para poder enseñar, para poder educar y a partir de eso identificarnos como sujetos de derechos. Creo que eso es importante verlo porque a veces se cree que solo el espacio educativo formal es el que tiene que mostrar o educar a los hijos para poder relacionarse de manera respetuosa, cuando la responsabilidad está en casa. ¿Y cuánto influye la condición económica, ¿no? Porque hay que partir de una realidad, ¿no? En el sistema en el que vivimos, la mujer todavía no tiene autonomía económica. ¿Cuánto influye este sistema donde la mujer está en una condición de desigualdad atroz en que se propicien estas condiciones de violencia contra el sexo débil, ¿no? Como se sugiere en esta matriz
heteropatriarcal. ¿Cuánto influye la situación económica? Yo creo que partiendo del hecho de que este es un fenómeno cultural, o bueno, una raíz profunda es la cultural en la expresión de este fenómeno, creo que tendría que ver mucho la condición económica de la víctima y del perpetrador a su vez. Pensando específicamente en el nivel de escolaridad. Esa posibilidad de verse también como sujeto de derechos, que buena parte de esa conciencia la da el estudio, el conocimiento, el medio y la ilustración que una persona puede tener, es significativa. Si uno está, digamos, circunscrito a un ambiente limitado, restringido, donde es difícil levantar la cabeza y ver el horizonte donde uno está y armar relaciones, difícilmente va a poder arrancar, va a poder desprenderse. Yo pienso realmente que el género nos transversaliza y justamente las obligaciones se generan en el punto en que existe una desventaja histórica, donde siempre nosotros hemos estado muy por debajo, donde siempre hemos estado invisibilizadas y donde siempre se ha pretendido establecer qué hacemos, tal y como lo dijo Augusto respecto de esta imagen sacralizada y simbólica donde hay una Virgen María perfecta, así como desde cómo jugamos, cómo estudiamos. Evidentemente existen muchos retos que deben de seguirse repensando y justamente en ese ejercicio tenemos que establecer que lo socioeconómico es sencillamente ese factor dominante, ¿verdad? Porque una de las violencias que sufrimos las mujeres es justamente esa, la económica, pero partiendo estrictamente de esa brecha que se genera con la imposibilidad, de cuando en lo rural, porque realmente no es que existen demografías específicas para la violencia, pero cuando desde lo rural te dicen tú no puedes porque eres mujer, y desde allí ya se van generando muchísimas fricciones que evidentemente en lo sucesivo pueden terminar con la consecuencia extrema. La situación política y social de Venezuela se mantiene igual que en semanas anteriores. El pasado jueves se realizó un paro cívico nacional organizado por la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro en rechazo a la intención de una nueva asamblea constituyente. La capital venezolana lució a ratos desolada, pero también fue escenario de violentas protestas. El saldo inicial que anunció la Fiscalía fue de 2 personas fallecidas y de alrededor de 200 detenidos según medios locales. La canciller de la Unión Europea darle orden al gobierno de Venezuela, insolente, que creen que nosotros estamos en 1809, que recibíamos órdenes de los imperios europeos. Venezuela es un país libre, soberano. Nosotros haremos una revisión profunda de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros no aceptamos humillaciones de nadie. La constituyente va. La deportista imbabureña de 17 años, Glenda Morejón, retornó al país luego de haber alcanzado la medalla de oro en los 5.000 metros marcha en el Mundial Sub-18 que se realizó en Nairobi, Kenia. En sus primeras declaraciones en el país, confirmó su deseo de alcanzar una medalla olímpica. Glenda Morejón, 17-year-old from muy emocionante porque todos los compañeros, porque yo soy compañera, estuvimos ahí y como que cuando vimos que quedó campeona se me salieron las lágrimas porque fue emocionante que ella haya ido a una meta y la haya cumplido. Es un orgullo para todos nosotros como imbabureños mismos y sentimos en el corazón. La mayoría de la gente, o sea, está emocionada, muy emocionada. Es mi prima, estamos muy orgullosos que ella ha sacado adelante el deporte. Ese fue el anhelo de sus padres, de que sus hijos sean deportistas, que ellos estén en un lugar alto y por fin lo han logrado. Se me vino a la mente muchos recuerdos, lo mucho que nos hemos preparado para esta competencia, porque la verdad sí fue
fue bastante fuerte, entrenamos a doble jornada. Planificamos de cómo buscar algún amigo nutricionista para que nos pueda guiar y logramos bajarle de peso. Pero la mayoría de deportistas de esta calidad de la marcha tienen un factor importante que es la resistencia, que nosotros vamos llevando desde los 13, 14 años, y la estatura pequeña. Con este logro espero que el Ministerio para el próximo año me tome en cuenta para el plan de alto rendimiento, para con eso así poder prepararnos mejor para clasificar a Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El argentino Jorge Célico se convirtió en el nuevo coordinador general de las selecciones ecuatorianas de fútbol de categorías formativas. Célico deja atrás 8 temporadas de regularidad junto al club Universidad Católica. Toda la persona que esté vinculada al fútbol juvenil va a ser de scouting. Entonces vamos a hacer un tipo de como la escopeta de perdigones, ¿no? Mandar a todo el mundo a un determinado sector organizadamente, por las competencias, por los lugares que haya que visitar, y cada uno va a receptar informes de toda esa tarea de scouting en todo el país. Pero confiamos en su capacidad, en su ética de procedimientos, confiamos que quiere al país, que sabe, porque ha estado aquí muchos años, dónde tenemos que trabajar mucho, qué es lo que tenemos que hacer, dónde hay que corregir y qué es lo que hay que reforzar. Y no le quepa la menor duda, incluso a los televidentes o radioescuchas, que hoy empieza una nueva era para el fútbol ecuatoriano. Lo más importante en las selecciones juveniles, no aquí, siempre va a ser la elección del jugador. Hay un parámetro de elección del jugador que está dispuesto ahí en el proyecto que le han entregado, que tiene que ver con la característica del jugador que se elija. Luego de esa elección hay una preselección, digamos, un primer cernido, si se quiere, y luego una etapa que tiene que ver con la selección ya conformada precompetitiva, o sea, el plantel que va a representar al Ecuador en las distintas competencias. El Club Barcelona de Guayaquil confirmó esta semana la incorporación del defensor Luis El Cunti Caicedo, proveniente del Cruzeiro de Brasil. El préstamo tendrá una vigencia de 12 meses. Luis Cunti Caicedo es prácticamente nuevo jugador de Barcelona. Viene por un año a préstamo con opción. Hay acuerdo entre clubes, acuerdo con el jugador, así que en los próximos días estará acá, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo con el Club León del Grupo Pachuca por la compra del 50% de los derechos económicos de Marcos Caicedo. Va a ser jugador de Barcelona por 3 años y medio, ya firmó su contrato, como él lo adelantó hace un par de días. Y recién, el día de ayer, terminamos de limar ciertos detalles del contrato y el señor presidente procedió a firmarlo. Como siempre, fue un placer haber estado junto a ustedes. Recuerden que este programa también se puede ver desde cualquier lugar del mundo a través de nuestro sitio web www.mediospublicos.es y en el canal de YouTube de Ecuador TV. Nos encontramos aquí en 7 días junto a las voces de la semana. Será hasta entonces.